La bíblica de hoy, como puedes ver en pantalla, vamos a ver lo que es Jesús, la vid verdadera. Y eso se encuentra en Juan capítulo 15. No lo vamos a leer, pero mantenga su Biblia abierta en Juan capítulo 15. Amén. Empieza con ese versículo diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a dar a entender lo que nos dice estos versículos en el capítulo 15 de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a estar viendo de Juan del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera. Para los que no conocen qué es la vid, espero que se pueda ver en pantalla. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de la planta, del árbol de la uva. Quizás no se ve mucho en pantalla, pero es lo que normalmente era costumbre allá en la agricultura judía, encontrar árboles con uvas así. Entonces hay mucha demostración en la Biblia acerca de la vid. Vamos a ver a quién realmente se refiere el Señor. Hay tres personajes aquí en lo que vamos a ver, que es la vid, que es la planta, ¿verdad? El labrador es otro personaje. Y vemos que también están las ramas. Entonces son tres personajes que podemos ver en el capítulo 15 que el Señor Jesucristo habla. Ahora, la Biblia también nos habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla también de la vid en referencia al pueblo de Israel. Vamos a ver también eso. Pero Jesucristo dice algo, que Él es la vid, y no solo la vid o cualquier vid, cualquier uva, ¿verdad? Sino Él es la vid verdadera. ¿Y por qué lo dice? Empieza diciendo: yo soy. Yo soy. Y esto nos pone a pensar quién es Jesús para nosotros. Acuérdense que cuando Jesús estaba expresando esto, habían judíos, fariseos alrededor, ¿verdad?, que querían matarlo, que querían asesinarlo, que querían apedrearlo, que querían encerrarlo. Habían apóstoles del Señor con él también, habían discípulos del Señor, porque hay una gran diferencia en lo que es discípulos con apóstoles, ¿verdad? Discípulos habían muchos, apóstoles habían 12. Y estos eran íntimos del Señor. El Señor había escogido para andar con ellos, pero discípulos se encontraba en cualquier pueblo. Gente que quería seguirlo, que estaba atento a sus enseñanzas, y es lo que vamos a ver hoy, porque el Señor Jesucristo se refiere tanto a estas personas que estaban con Él y que estaban siempre, ¿verdad?, en cada ciudad que el Señor visitaba para predicar. Entonces, esa es la vid. Decíamos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Verdad? Había una incógnita en esos tiempos cuando Jesús predicaba. Habían muchos que decían de que era verdad, era la reencarnación de Elías, ¿verdad? Muchos decían era como hasta el día de hoy creen los judíos no cristianos, creen que Jesucristo fue un gran profeta y solamente eso. Hay muchas religiones también, como el musulmán, creen en Jesús, que existió, porque hay pruebas de eso, ¿verdad? No se puede negar, ¿verdad? Hay escritos de eso, hay evidencia geográfica de que Jesucristo ha existido, pero ellos creen que Jesucristo también fue simplemente un profeta más, así como lo fue, ¿verdad?, el profeta Mohammed para ellos. Entonces Jesucristo simplemente, cuando yo le preguntaba, ¿verdad?, a musulmanes, le decía, ¿quién es Jesús por ustedes? Para nosotros Jesucristo es simplemente un profeta de Dios, ¿verdad?, un buen hombre, y hasta allí no más. Entonces tiene ese respeto, ¿verdad?, por el nombre de Jesucristo. Y es la misma incógnita que había en esos tiempos cuando Jesucristo empezaba e iniciaba su ministerio. Muchos decían, ¿quién es este hombre que hace milagros, que hace prodigios? ¿Quién es este hombre que enseña de esta forma? ¿Verdad? Entonces había una incógnita allí en la cabeza de muchos,
¿verdad? Como la hay actualmente en el mundo. ¿Quién es ese Jesucristo? Que ha cambiado a mi hermano, ha cambiado a mi primo, ha cambiado a mi sobrino, ha cambiado a mi familia. ¿Quién es Jesucristo a quien, verdad, tanto, verdad, religiosamente, dice el mundo, verdad, religiosamente adoran, verdad, y van a la iglesia a gastar su tiempo, dice la gente, verdad, ¿quién es este Jesús? Y no hay para ellos, verdad, una respuesta de repente verdadera, pero la palabra de Dios nos responde y responde actualmente de quién es realmente Jesús. Y es por eso que Jesús empieza diciendo, yo soy. Yo soy, con estas palabras. Yo soy. En el Evangelio de Juan hay 7 expresiones de yo soy. De repente no se ve bien ahí. Pero yo se lo voy a leer. En el Evangelio de Juan, si vemos en el Evangelio de Juan, solamente hay 7 expresiones del yo soy. Acuérdense que ya anteriormente en el Antiguo Testamento habíamos visto a Moisés preguntándole a Dios, ¿verdad? Que quería y que fuera a representar al pueblo de Israel delante del faraón. Le decía, y si me preguntan en nombre de quién vengo, Dios le dijo, di que yo soy el quien soy. Y esa palabra, ¿verdad? Es realmente poderosa. Porque para Dios no hay descripción, para Dios no tiene un nombre. El hombre le ha puesto un nombre a Dios, ¿verdad? Para poder asociarlo a ciertas cosas, relacionarlo a ciertas cosas. Teológicamente le han puesto nombre, pero Dios no tiene un nombre. Por eso le dijo a Moisés, di que yo soy el quien soy. Y diciendo esta palabra Jesucristo, podemos nosotros entender teológicamente que aquí hay una conexión con el Padre. Aquí está hablando de la Trinidad. Aquí está hablando Jesucristo de que el mismo Dios que habló a Moisés es el mismo Dios que hablaba en ese entonces diciendo, yo soy la vid verdadera. Y diciéndole esto, pues les decía de que hay 7 expresiones del yo soy. No es cualquier palabra. Es yo soy, decía Jesucristo, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús también decía que yo soy la puerta al cielo. Y hablaba nuestro maestro acerca de eso también. Yo soy el buen pastor. Nos dice Jesucristo también en el Evangelio de Juan que Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que vamos a ver es, número 7, es que ahora Jesucristo dice que Él es la vid verdadera. Así que vamos a leer ahora sí, Juan, capítulo 15. Espero que los micrófonos ya los sugieres, ya saben, ¿verdad? Estén listos ahí, Juan, los hermanos, para que las grabaciones salgan muy bien, hermanos, puedan escucharlos. Vamos a tratar también de ser un poco dinámicos y ponerlo en la pantalla también. Así pues no perdemos mucho tiempo y vamos, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que está hablando de la rama, toda rama que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
discípulos. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver entonces un poco, desglosar lo que nos dice desde el versículo 1. La vid era un símbolo del pueblo de Israel, lo decía al comienzo, y se encontraba representada en la entrada del templo. Y también tenían las figuras de la vid en las monedas. Si alguien me busca Salmos 80, versículo 8 al 9, vemos de que lo que les digo es verdad. Por eso traiga su Biblia, Salmos 80, del 8 al 9, si alguien por favor me lo puede leer en voz alta. En el Antiguo Testamento existen varias referencias a Israel. Nos habla de Jerusalén es como una vid inútil, y si alguien me puede buscar Ezequiel 15, está en pantalla, o también nos habla que Israel como vid es una vid corrompida también. Si alguien me busca también Jeremías 2:21, nos hablan también de que Israel es como una vid seca, y eso lo encontramos en Joel capítulo 1 versículo 12, y también nos dice en Isaías 5:4 que Israel es como una uva silvestre, una uva insípida, una uva mala. Entonces nos da referencia al pueblo de Israel como la vid. Entonces, ¿quién me tiene, por favor, Salmos? Amén. De Egipto echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Hasta ahí? Amén. Está ahí. Entonces, ¿a quién nos hace referencia? Al pueblo de Israel. ¿Quién me tiene entonces Ezequiel 15? Ezequiel 15, versículo 1. Vamos a ver. Amén, hermano. Hasta ahí vamos a ver, hermana. Solamente queremos entender de que aquí, pues si ven el título en el capítulo 15, Ezequiel se está refiriendo al pueblo de Israel como una vid inútil. Hay un mensaje aquí para el pueblo de Israel. ¿Quién me lee Jeremías 2:21? Escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Amén. Entonces nos habla del pueblo de Israel, decíamos una uva corrompida. Nos habla también de una uva seca. ¿Qué nos dice Joel 1:12? La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Amén. Gracias, pastor. Y que nos tiene Isaías 5:4. Amén. Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Amén. Entonces vemos de que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, algo que conocían muy bien los fariseos y los escribas y los judíos, ¿verdad? De que era referencia al pueblo de Israel. Cuando la palabra de Dios se refería al pueblo de Israel, se refería como una vid y describía, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces, pero vemos entonces, hermanos, que Jesús se atreve en este discurso a decir: yo soy la vid verdadera. Delante de toda esa gente que conocía y entendía de que
la vid se refería al pueblo de Israel. Él dice de que yo soy la vid verdadera, la vid genuina. Amén. La palabra empleada para verdadera en el griego es alesiné y significa también real, auténtico, genuino, digno de confianza. En otras palabras, lo que nos estaba diciendo Jesucristo es que yo soy la vid verdadera, la vid auténtica, la vid confiable y real. Para todo lo que estaban escuchando allí. Es lo que quería dar a entender Jesucristo, ¿verdad? Porque había tanta falsedad en ese entonces, había tantas falsas enseñanzas, ¿verdad? Había una doctrina totalmente opuesta a la verdad, a la palabra de Dios, y Jesucristo, ¿verdad? Quería decir, como en algunas otras ocasiones, que Él es el único camino, Él es el único, ¿verdad? La única verdad, que Él decía también, yo soy la vid única, verdadera, genuina, real. Amén. Y es para nosotros también entender de que Jesucristo es para nosotros el único recurso que tenemos nosotros para ser salvos. Él es el único camino, la verdad y la vida. Jesucristo es todo para mí. Es por eso que vemos diciendo después, fuera de mí nada podéis hacer. Conocemos muy bien ese texto, ¿verdad? Entonces Jesucristo decía, yo soy la vid verdadera. Ahora nos habla del Padre también. El Padre es el labrador. El Padre es el labrador en el versículo donde leímos, y volvemos a Juan, para no perdernos. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el labrador. Entonces vemos que Jesucristo decía, yo soy la vid. Le mostraba una imagen, ¿verdad? Del árbol, de la uva. Decía Jesucristo, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre, dice, es el que trabaja. Mi Padre es el labrador, el agricultor, el quien toma cuidado de esa vid. Y que él es la persona que cuida esa vid. Y Cristo representa a sí mismo como si hubiera sido plantado por Dios para llevar ese discurso, para llevar ese ministerio adelante. Y eso es cierto, el Padre estaba detrás de todo lo que Jesús hizo. Es por eso que vemos diciendo siempre a Jesús, ¿verdad? Lo que siempre los acompañaban, ¿verdad? Diciendo de que yo solo hago la voluntad de mi Padre. Solo hago lo que el Padre me dice que haga, me muestra que haga, me ordena que haga. Solo hago lo que agrada al Padre. Vemos a Dios siempre sujetándose a la voluntad de Dios. Vemos entonces Jesucristo siempre entendiendo que es Dios quien ha hecho este plan de salvación y que yo soy el quien va a llevar a cabo ese plan, ¿verdad? En el futuro. Vemos a Jesucristo diciendo que Él es, ¿verdad? A quien Él toma cuidado de todas las cosas para que todas las cosas salgan como Él quiere que salga. Y es esa forma que Jesucristo reconoce que Él es el labrador. Jesucristo es verdad, cuando el agricultor, no sé mucho de agricultura, pero no hay mucho que entender allí, ¿verdad? El agricultor es el quien, ¿verdad? Está sembrando, está cuidando, está allí esperando también. Es el que está, ¿verdad? Realmente cuidando, ¿verdad? Que la planta no se lastime, que crezca bien, ¿verdad? También es el agricultor que siempre andaban ellos, dice, un cuchillo para ir cortando las ramas que no daban fruto. Y vamos a ir viendo eso también. El agricultor se encargaba de todo esto también. Entonces vemos a Dios, ¿verdad? Y a Jesucristo, ¿verdad? Es por eso que hablaba de la Trinidad preciosa aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es ya Jesucristo que está sobre mí, ¿verdad?
para llevar a cabo su ministerio. Entonces, vemos la Trinidad aquí, vemos esta Trinidad hermosa, vemos cómo trabajan en conjunto para llevar a cabo un ministerio, para llevar a cabo un plan en el cual se le ocurrió a Dios como Padre, labrador. Y vemos a Dios moviendo todas las cosas y vemos, ¿verdad? Agarrando, ¿verdad? A José Manuel para que vaya por aquí y por acá y para que tal hermano, amigo lo invite a la iglesia y que se reconcilie al Señor. Vemos a Dios trabajando de esa forma, vemos a Dios, ¿verdad? Moviendo las cosas para que las cosas se hagan como Él quiere que se hagan las cosas, en su voluntad. Y el camino para la salvación es Jesucristo. Es por eso Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el auténtico, yo soy la verdad, pero hay alguien detrás mío, ¿verdad? Que cuida que las cosas salgan a su voluntad y es el Padre, el labrador, ¿verdad? El Padre lo cuidó, el Padre proporcionó una virgen para que pueda nacer, el Padre le proporcionó todo para él, para que pueda llevar Jesucristo a cabo su plan, su ministerio. Amén. Fue Jesucristo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Como labrador que estuvo cuidado de su Hijo, porque en Jesucristo se encontraba este plan maravilloso que el cual hoy ahora por gracia nosotros hemos sido aceptos, que es la salvación. Y vemos a Dios labrador entonces, ¿verdad? Tomando cuidado del Hijo también y fortaleciéndolo también hasta los últimos días que iba a estar en la cruz del Calvario. Vemos a este Padre amoroso, ¿verdad? Teniendo cuidado de que todo salga conforme a su voluntad. Y vemos entonces y entendemos aquí el trabajo del Padre, ¿verdad? Y vemos la ejecución del Hijo. Una vez alguien me dijo de que la Trinidad es como la luz que tenemos nosotros sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Que el interruptor o el switch vendría a ser como el Hijo, ¿verdad? Cuando el Padre dijo, hágase la luz. Vemos como nosotros queremos prender la luz, ¿verdad? Primero tiene que venir a nuestra mente, que se prendan las luces para que nada esté oscuro. Ese es el Padre, ¿verdad? Deseando luz en la oscuridad. Y vemos al Hijo entonces en ejecución, porque estamos alguien que prenda las luces, estamos alguien que le prenda el switch ahí, ¿verdad? El interruptor. Vemos a alguien, ¿verdad?, que prende las luces y ese es el trabajo del Hijo, ejecutando el deseo del Padre de que haya luz en esas tinieblas. Ahora decía este hermano, ¿y dónde encontramos al Espíritu Santo aquí? ¿Verdad? El Espíritu Santo es la energía que va del interruptor a lo que ahora tenemos sobre nuestras cabezas, la luz. Es el poder de Dios. Amén. Así en algo gráfico podemos entender el trabajo de Dios. Dios hizo este plan de salvación. Dios planeó todo esto. Él sabía lo que iba a suceder con su Hijo. Dios sabía, como labrador, sabía los cuidados que tenía que tener con su Hijo para llevar a cabo este plan. Fue Jesucristo entonces como la vid verdadera que iba, ¿verdad?, a ejecutar el plan y el deseo del Padre. Es por eso que vemos a Jesucristo, ¿verdad? Y lo decía, hágase tu voluntad. Tu voluntad. O cuando le preguntaban quién tú eres, ¿verdad? ¿Quién te ha dado derecho o autoridad para decir lo que dices? Él decía, pues a mí me ha enviado el Padre, solo digo lo que el Padre me ha dicho que diga. Vemos entonces ejecutando a Jesucristo como la acción. Por eso Juan lo llama el verbo de Dios, porque el verbo es la acción, ¿verdad? Vemos al verbo de Dios ejecutando el deseo del Padre y ejecutando, ¿verdad?, accionando en toda la naturaleza y en todo el universo a Jesucristo, ¿verdad? Y para no salirnos muy lejos, volvamos a lo que Jesucristo quería dar a entender, y es lo que trato yo de hacer para ustedes también, que Jesucristo, que la gente que lo escuchaba pueda entender de que no todo lo que habían escuchado de los fariseos o las religiones es totalmente falso.
que Él era la única verdad y que de Él únicamente iban a escuchar la verdad. Y Él iba a ser honesto con el pueblo de Israel y con lo que lo podían escuchar. Que Él llevaba la verdad únicamente. Y de que la gente estaba buscando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también de que las personas judías, ¿verdad? Se adjudicaban justicia a ellos mismos, queriendo agradar a Dios, pero no podían hacerlo, porque únicamente justicia lo iban a encontrar a través del Hijo en Jesucristo. Es por eso que Jesucristo sigue diciendo más adelante en el capítulo 15 de que sin mí nada podéis hacer. Fuera de mí no vas a llevar frutos. Y frutos se refiere, ¿verdad?, a las cosas dignas, ¿verdad? Cuando una persona es salva, a esas acciones, a esas obras de justicia que dice el apóstol Juan también en una de sus cartas, que también deben de estar en nosotros porque hemos sido salvos. Y ahí es donde entramos nosotros, o muchos, en este tercer personaje, que es las ramas, los pámpanos. Los pámpanos. Ahora en el versículo 2 presenta las ramas y hay dos tipos de ramas aquí. Todos están apegados a la vid verdadera que es Jesucristo. Al igual que había muchas personas apegadas a Israel en el pasado, pero no todo Israel es Israel y no todos los judíos son realmente son conectados a la bendición de Dios. Y eso se refería a los frutos. Estaban unidos, estaban conectados, pero habían ramas, dice al comienzo del versículo 2, que no daban fruto. Estaban sí apegados a verdad, a Jesucristo, a su ministerio. Decía al principio, habían discípulos en cada ciudad que Jesucristo iba, enseñaba y predicaba, ¿verdad? Y estaban con Jesucristo. Decía en la palabra de Dios también de que, pero Jesucristo conocía en sus corazones y sabía por qué seguían a Él. ¿Por qué lo seguían a Él? O sea, Jesucristo no se dejaba engañar por nadie. Sabía por qué esta gente estaba, ¿verdad? Ahí siempre, ¿verdad? Atento siempre y diciendo sí, amén a todo lo que Jesucristo hacía, pero en sus corazones era algo totalmente opuesto a lo que Jesucristo estaba enseñando. Entonces esta gente estaba apegada a Jesucristo, que es la vid verdadera, ¿verdad? Como las ramas, como los pámpanos, dice, estaban apegados, estaban arraigados a la vid, ¿verdad? Al árbol, ¿verdad? Pero estas ramas no daban fruto. O sea, nos habla de dos tipos de ramas. Están las ramas que dan fruto y están las ramas que no dan absolutamente nada. Y así hay hoy en día también en nuestras iglesias. Podrán estar en las iglesias, podrán estar, ¿verdad? Ya sea escuchando, ¿verdad? Un mensaje en la televisión o lo que sea, o en cualquier religión. Están conectados de cierta forma, relacionados a una iglesia o a Jesucristo, pero no llevan frutos. Pero hay ramas totalmente diferentes. Y son estas ramas en las cuales Jesucristo dice, ¿verdad?, que por mí llevan mucho fruto. Y vamos a ver diciendo al final también de que van a llevar mucho más fruto de lo que ya tienen. Pero al final de estas ramas que no llevan fruto, el trabajo del labrador era con un cuchillo, ¿verdad?, en la cintura, y yendo por cada árbol, ¿verdad?, viendo qué rama está dando fruto o no. Lo que hacía el labrador era ver la rama y esperar un tiempo. Porque solo ver que no da fruto, pues vamos a cortarlo. Vamos a cortar todo el árbol. Entonces esperaba cierto tiempo, entonces, si daba o no daba fruto. Pasaba un mes y llegaba el tiempo de la uva y no producía nada. Pero en la paciencia el labrador dijo, de repente al próximo año nos va a dar el fruto que esperamos. Pasaba otro año y no daba ningún fruto. Entonces se daba el cuenta el labrador entonces de que tenía que cortarlo.
y tenía que, a verdad, amontonarlo y tenía que arrojarse eso al fuego. Entonces nos hablan de dos ramas aquí. Las ramas que dan fruto y que por medio de Jesucristo van a llevar más fruto de lo que llevan. Y las ramas que no dan fruto, que van a ser cortadas por el cuchillo del labrador, amontonadas a un lado y esperar tiempo para que puedan ser arrojadas al fuego. Entonces estaban unidos, estaban conectados, pero habían ramas que dice al comienzo del versículo 2 que no daban fruto y los quita. El Padre lo hace porque el Padre es juez. Y luego había ramas que daban fruto y las podaba para que dieran más fruto. El Padre está trabajando y está haciendo dos cosas, dos obras muy divinas. Está juzgando ramas falsas, cortándolas, secándolas y enviándolas al infierno. Y Él está podando verdaderas ramas frutales, y este es el trabajo del Padre como labrador. Ahora echemos un vistazo a estas ramas y consideremos lo que dice. La vid florece, crece exuberante, pero el viñador, el agricultor, da algunos pasos serios. En primer lugar, cuando ve una rama que no tiene fruto, la quita. Y abajo en el versículo 6 dice que lo tira y se secan. Y esas ramas se juntan, se arrojan al fuego y se queman. ¿De quién entonces nos habla aquí? Aquellas personas que no llevan fruto. ¿Verdad? Nos decía Santiago, nos decía el apóstol Juan, ¿verdad? Que es de nosotros, los cristianos, llevar frutos de justicia. Es tener frutos del Espíritu. ¿A qué se refiere frutos entonces? No se refiere ni a papayas, no se refiere ni a manzanas, se refiere a obras. Santiago decía, ¿verdad? Que no tiene, ¿verdad? Obras, tiene una fe muerta. Una fe muerta. Entonces y eso es algo que sucede en nosotros por algo de naturaleza, podríamos decirlo. Porque no es normal ver un árbol, ¿verdad? Y que no tenga, ¿verdad? Y si planto un árbol de manzana y no tenga ninguna manzana, es algo anormal. Es normal que plantemos un árbol de manzana y nos dé manzanas, nos dé fruto. Es lo que esperamos, ¿verdad? O lo que espera el agricultor, lo que espera el labrador, que por naturaleza puedan producir sus frutos. Para eso son, ¿verdad?, estos árboles frutales. Entonces, podemos entonces por naturaleza entender que cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad?, en nosotros entonces tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y por naturaleza empezamos a dar obras, ¿verdad?, dignos de justicia. Y esto es por naturaleza. Cuando estudiaba entonces me preguntaba qué son las personas entonces, ¿verdad? Aceptan a Jesús y no producen ningún fruto. No hay ninguna obra en sus vidas de que realmente me pueda dar a entender a mí. Porque al final vamos a tener que dar cuenta también a Dios que también, ¿verdad?, hemos sido salvos y que mis obras son de justicia. Pero también el mundo necesita ver que hemos sido plantados en Cristo para dar buenas obras. Entonces, ¿qué demuestra eso a la gente si no ve ningún fruto? ¿Qué demuestra eso, verdad, a la iglesia, a de una persona que ha sido, verdad, salvada, ha sido reconciliada con Cristo y no tiene ningún fruto? Es algo anormal. Les decía que por naturaleza nosotros, verdad, cuando aceptamos a Cristo Jesús, empezamos, ¿verdad?, a rechazar el pecado. ¿O no le ha pasado? A los que realmente han sido salvados, a los que realmente han aceptado a Jesús en su corazón,
empiezan a aborrecer al pecado. Y es algo que está en nuestra naturaleza ya porque hemos nacido en Cristo. Entonces vemos el rechazo al pecado, vemos cambiar nuestras vidas. No sé, eso pasó conmigo, no sé con usted, ¿verdad? Cambia nuestra manera de pensar, entonces tenemos más cuidado en cómo agradar a Dios. Y esto es algo natural en nosotros porque tenemos la vida en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestras vidas. Entonces es algo que tenemos al Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces tiene que producir realmente obras de justicia. Necesita producir obras de justicia. Entonces yo veo una persona, ¿verdad?, que ha aceptado al Señor, pasan años y no veo ningún fruto, es algo anormal. Entonces podría en mí, ¿verdad?, o de repente prejuzgar, esta persona nunca ha sido salva. De lo que ha dicho, ¿verdad?, ha sido cualquier cosa, menos realmente aceptar a Jesucristo en su vida. Pues no hay ningún fruto. Ahora, ¿cuál es el trabajo del labrador? Que ese tipo de personas, está el Señor Jesucristo, dice, con un cuchillo, está Dios labrador con un cuchillo en la mano para cortar esas ramas que no llevan fruto. ¿Y quién es ese? ¿Qué cree que es ese cuchillo? La palabra de Dios, ¿verdad? Y lo dice Jesucristo en el capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo lo que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos entonces el trabajo del labrador con un cuchillo en la mano. Vemos a Dios actualmente trabajando con la palabra de Dios, con su palabra. Vemos Jesucristo, ¿verdad?, trabajando en nuestras vidas con la palabra de Dios. Lo que hace, dice, es limpiarnos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Cada domingo, cada servicio, cada vez que leemos la palabra de Dios nos limpia y nos limpia y nos limpia y nos renueva, ¿verdad? Renueva nuestros pensamientos. Es el trabajo de la palabra de Dios. Amén. Para producir más frutos, para vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneceré en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y esto es algo totalmente, ¿verdad?, lógico. ¿Cómo podría entonces, ¿verdad?, la rama dar frutos si no está arraigado, ¿verdad?, al árbol? Totalmente lógico. Vemos una rama en el suelo, por sí mismo no puede dar frutos. Necesita entonces, ¿verdad?, del árbol, de las raíces, necesita de toda esa esencia para que pueda dar frutos. Una rama por sí sola entonces no puede dar frutos. Entonces usted solo en casa, sin congregarse, no puede dar frutos, porque dice el Señor en su palabra de que aquí está el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos ver a una mano, ¿verdad?, moviéndose allá sola, o un pie moviéndose allá sola, fuera del cuerpo, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo. Entonces vemos entonces de que, ¿verdad?, si yo me corto el brazo, lo dejo por allá, no tendría ninguna vida, no tiene ninguna función. Sería totalmente anormal y ilógico de poder pensar de que alguien fuera de la iglesia pueda tener vida. Es ilógico pensar que alguien fuera, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo pueda tener vida. Alguien fuera del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, pueda realmente tener frutos dignos de justicia. Jesucristo lo dice aquí. Necesitamos estar, ¿verdad?, arraigados a Cristo, unidos a la fuente que es Cristo Jesús, unidos a esa vid verdadera. Y no es cualquier árbol, ¿verdad?
sino es la vid verdadera para que yo pueda dar frutos. Entonces, solo por mí mismo, no sé usted, pero yo, antes de reconciliarme con el Señor, en ninguna forma o se me cruzó por la cabeza realmente vivir conforme a la voluntad de Dios o hacer obras de justicia para Dios. Cuando vine al Evangelio y me arraigué al Señor, entonces mi vida empezó a cambiar y a dar frutos. Entonces necesitamos de Dios, ¿verdad? Para poder obrar para bien, para cambiar nuestras vidas, nuestras mentalidades. Necesitamos de Cristo. Entonces, es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios. Terminando. Decíamos que la vid florece y es exuberante para el agricultor, ¿verdad? Entonces, él da siempre algunos pasos muy serios. En primer lugar, cuando ve una rama que no tiene fruto, dice que la corta, la quita. Es lo primero que sucede a una persona que se aleja de Dios, ¿verdad? Dice, se va a un lado, se amontona a un lado, como las ramas secas, ¿verdad? El Señor describe de esta forma, se dejan a un lado. Así son las personas que se alejan del cuerpo de Cristo, se alejan del Señor, se van para un lado. ¿Y qué pasa con esas ramas? Se secan, ¿verdad? Estaba todo gozoso, contento, alegre en la iglesia porque estaba arraigado, ¿verdad?, a la vida verdadera. Estaba sujeto a quien es Jesucristo. Su vida tenía fruto y era productivo y hacía cosas para bien, pero vemos separándose del Señor, separándose de la iglesia, y su vida empieza a secarse. Se seca. Y ahí están las ramas amontonadas allí, secándose y secándose. Y ese es el proceso que sucede con una persona alejada de la presencia del Señor, ¿verdad? Empieza a secar, 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 hasta que pierde totalmente la vida. Entonces el labrador ve las ramas totalmente secas, sin ninguna vida. Entonces el labrador dice, habrá que hacer algo. Pues solamente no pueden estar ahí amontonados, no tienen ninguna vida, no tienen ninguna productividad, no hacen nada. Entonces dice que el labrador, el padre como juez, dice que las lleva al infierno. Y es por eso que Jesucristo da esta advertencia, fuera de mí, nada podéis hacer. Fuera de mí no puedes tener salvación, ni puedes dar frutos, ni puedes agradar al Padre. Si soy el camino, la verdad y la vida, soy el camino al Padre. Entonces, lejos de Jesucristo, no podemos dar frutos, no podemos tener acceso al Padre. Nos sigue diciendo ya para terminar. El 5. El 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar el versículo 7. No es solamente es permanecer, arraigarse al Señor, ¿verdad? Sino también en las palabras de Dios. No solo venir a la iglesia, ¿verdad? Ser el cristiano aquí, ¿verdad? Oro cuántas horas aquí, para allá. Estoy arraigado de cierta forma, decíamos al principio, relacionados, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? A Cristo, porque está hablando de dos ramas aquí, ¿verdad? Que están arraigadas al Señor. De cierta forma están relacionadas, arraigadas a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que también no solamente hay que estar
arraigado al Señor, sino guardar su palabra. Estar atento a la palabra de Dios, solo venir e irme como cualquiera, ¿verdad? Estar atento a la palabra de Dios, estar atento, ¿verdad?, a lo que el Señor quiere decirme en esta noche. No solo eso, como podemos también predicar en la célula, es atesorarla. Atesorar la palabra de Dios y guardarla. Si he pecado, arrepentirme. ¿Verdad? Entonces vemos dos cosas muy importantes. Arraigados al Señor, pero también guarden mi palabra, decía. Todas esas personas que llevan fruto. No diré, levante la mano quien lleva fruto. Pues eso se ve. ¿Verdad? Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. No hay necesidad que levante la mano y que nos diga quién lleva fruto y quién no. Por sus frutos los conoceréis. Así que damos gracias a Dios hasta aquí. Así que voy a dejar a nuestro pastor con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias por los maestros que